Bueno, durante el día de ayer y hoy han aparecido en un montón de ocasiones cuestiones relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación y la alfabetización o la capacitación digital. Esa es la cuestión. En EPA Leioa, que sabéis que es un centro constituido por varios círculos, en total 6, 7, si consideramos círculo también el de Zamudio, pues estamos en una situación tan dispersa que uno de los problemas con los que contamos fundamentalmente es la dificultad de la comunicación. Entonces, ya hace tiempo que empezamos a pensar en la posibilidad de resolver de alguna manera eso que inicialmente solo podíamos hacer a través del teléfono o el fax. Entonces aparecieron las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información y la comunicación e intentamos sacarle partido de alguna manera. Entonces, las iniciativas que se han desarrollado en la EPA en este sentido, además de Premia, que es, como todos sabemos, la organización de las infraestructuras informáticas de los centros, se han orientado sobre todo a la formación de los participantes. Aquí, además, se da de forma paradigmática esta cuestión. Es decir, quizás no hay ningún otro ámbito como el de las TIC en el que nos veamos obligados a aprender todos continuamente. Por lo tanto, las TIC son algo así como el cartel fundamental en el que podemos observar cuál es el proceso que en el futuro va a tener la formación básica de la que se hablaba ayer, o la educación básica. Es decir, la continua adaptación a las necesidades, a los retos, a las circunstancias que la vida va poniéndonos cada día y que, como sabéis, funcionan a una velocidad de vértigo. Entonces, la formación, naturalmente, hay que hacerla, en este sentido, a base de poner recursos a disposición. Por eso, el último aspecto trata de esto, de la optimización de los recursos. Pero decíamos que en la EPA teníamos un problema de comunicación. Por lo tanto, había que plantear alguna iniciativa relacionada con esto. Y luego, también pensábamos que se podía aprovechar para la organización y la gestión del centro. Entonces, en cuanto a la formación, de alguna forma está dicho en todo lo que se ha oído estos días, garantizar la competencia digital, la actualización continua de los participantes y facilitar a todos el acceso a la información para interactuar con el entorno social, cultural, económico, laboral, etcétera, impedir la marginalización consecuencia de la incompetencia, ese analfabetismo digital del que hoy se habla, y minimizar en lo posible la llamada brecha digital, que indudablemente es uno de los problemas en el futuro, no solo de los países subdesarrollados, sino de la gente que no consiga esa capacitación dentro de los países desarrollados, que se van a ver en la marginalidad. La comunicación. Pretendíamos con esto proporcionar conexión con distintos propósitos entre las diferentes instancias del centro y establecer cauces que posibiliten proyectos colaborativos entre profesores y profesoras, profesores y profesoras, alumnos y alumnas solos y entre círculos, centros, etcétera. Para esto se montó una página web en la que se pretendía, digo se pretendía porque, digamos, la consecución de los objetivos en este sentido es limitada. ¿Limitada por qué? Porque una iniciativa de estas características exige participación continua y las dificultades de esa capacitación digital que todavía es limitada entre nosotros dificulta el desarrollo de las posibilidades de una iniciativa así.
se me ocurría en relación con los planteamientos que se han hecho antes, plantearle un reto a la Administración. Es con el objetivo de visibilizar la EPA, que creo que es uno de los objetivos de estas jornadas, que se organice una página de la EPA, una página en la que la interactividad sea un hecho y en la que puedan aparecer todas las experiencias que aquí se están presentando y que son muchas y muy ricas en el ámbito de la EPA. O sea que eso se lo dejo a la Administración. Como ejemplo de lo que podría ser una página así, os presento esta. En esta hay una serie de enlaces que nos llevan a que por los alumnos, por ejemplo, los alumnos puedan ver su expediente personal, puedan consultar datos de interés para ellos que naturalmente hay que ponerles al alcance. Una sección de avisos en la que nos podría servir como elemento de comunicación entre los círculos del centro, incluso entre centros, incluso entre los alumnos y, en fin, el ámbito escolar, etcétera, etcétera. Aquí pueden tener su cabida también los círculos con una presencia concreta de cada uno de ellos en relación con su proyecto particular, con sus actividades particulares, etcétera, etcétera. Incluso los departamentos pueden tener también su propia parcela en donde tengan al alcance, digamos, los elementos de interés para el departamento, experiencias, recursos, etcétera. Muy importante, foros. Aquí veis que aparecen dos, uno abierto y otro interno. El abierto tendría como objeto facilitar la comunicación, facilitar el abordaje, digamos, de problemáticas de interés común, etcétera, entre la gente de la EPA, o bien el interno en el que podrían sustentarse, digamos, sustanciarse iniciativas propias de cada centro. Una parte de información que es lo que se corresponde con lo que es una página web estática habitual, es decir, donde se habla de elementos de interés o, por ejemplo, de lo que son las fases, los grupos, etcétera, etcétera, es decir, un poco lo que es la EPA, quiénes somos, qué hacemos aquí, todas esas cosas, ¿verdad? Luego, otro enlace para proyectos que se están desarrollando en el momento en el centro, en este caso, por ejemplo, el de biblioteca es el único proyecto, pero ahí estamos viendo los de Grundtvig, estamos viendo los proyectos como el de Irún, etcétera, en donde imaginaos lo que se enriquecería esto si aquí, en lugar de ver un solo proyecto, viéramos 27, ¿no? Y además al alcance para consultarlos, para ver lo que se hace, etcétera, etcétera. Un enlace a recursos en donde se pueden catalogar de una forma muy sencilla, ¿no?, los diferentes recursos disponibles en la red en función de categorías y del interés que puedan tener. Y luego una cosa muy interesante que además enlaza perfectamente con lo que nuestras amigas nos han presentado aquí, que es el wiki. El wiki es un sistema que permite el trabajo colaborativo, es decir, no solo la comunicación, sino la confección de proyectos entre varias personas. Aquí también hay un wiki abierto que podría servir eso para el trabajo colaborativo entre círculos, entre alumnos, entre gente de distintos centros, etcétera. Y luego hay un wiki interno que nosotros hemos rentabilizado mucho más y que está relacionado con la gestión y con la organización del centro, que luego os comentaré. Bueno, entonces este es el proyecto dirigido a la comunicación y a la interrelación entre las distintas instancias del centro. Esto que en la presentación sintetizaba como propiciar la conexión con distintos propósitos entre las diferentes instancias del centro y posibilitar proyectos colaborativos. Bien, los otros aspectos de la iniciativa están relacionados con la organización y la gestión del centro. Las TIC permiten elaborar, mantener y acceder en todo momento a los documentos del centro, el proyecto socioeducativo, el RO, los PCCs, el plan anual, la memoria, confeccionar horarios, controlar grupos, listas de espera de los alumnos,
movimientos del alumnado entre grupos, entre círculos, etc. Y en cuanto a la gestión, pues nos permite tareas como el registro de alumnos, matrículas, notas y actas, listas, informes, etc. Y el acceso a datos para elaborar el DAE, por ejemplo, o para las múltiples estadísticas que la Administración nos reclama habitualmente. Bien, esto es lo que hacemos a través de la página de gestión. Bueno, entonces esta página de gestión pues es, pues eso, una página de gestión, una serie de enlaces que nos llevan a formularios en donde registramos un alumno, en donde lo matriculamos, en donde sacamos listas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el procedimiento es registrar al alumno, con el número de registro matricularlo en las cosas que se quieran matricular y automáticamente van apareciendo las listas correspondientes a cada grupo. Llegado el final del cuatrimestre o en el momento que el evaluador lo considere oportuno, pone las notas en los registros correspondientes y automáticamente tenemos las actas y en todo momento tenemos información relacionada con los grupos, con la... cualquier cambio se hace de una forma ágil y rápida y, por ejemplo, ahora, en este momento concreto, que es el momento de las actas, pues nosotros, simplemente con el hecho de haber metido las notas en el momento correspondiente, pues ya podemos sacar las actas actualizadas de cualquier grupo automáticamente. Bien, esta, por ejemplo, es el acta de evaluación del cuatrimestral de la fase 3 de Derio en el grupo de Pañera de graduado. Entonces, aparecen las notas de todos los alumnos en los diferentes ámbitos, incluso si han hecho módulos opcionales, la nota de los módulos, etcétera, etcétera. Bien, esto indudablemente agiliza enormemente el funcionamiento de todos estos menesteres y nos pone en comunicación automática entre todas las instancias del centro en todos estos aspectos. Decíamos antes que el wiki lo habíamos aprovechado especialmente para la elaboración de documentos comunes. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el ROF, tenemos que modificar el ROF o tenemos que hacer la memoria o el plan anual, pues sencillamente entramos en el wiki. Ahora, por ejemplo, en el plan anual, pues tenemos acceso a todos los puntos del plan y podemos editarlos, incluir los objetivos que nos planteamos, etcétera, etcétera. Esto no solamente permite esa elaboración, sino además el que esté para acceso inmediato de cualquiera que quiera consultar cualquier cuestión. Bien, también tenemos acceso a otros documentos del centro, como pueden ser los planes anteriores, las programaciones de los distintos cursos, el PSC en vigor, los proyectos curriculares, etcétera, etcétera. Ya. Bien, por último, ya rápidamente, quería comentar el aspecto de la optimización de los recursos. Bueno, uno de los problemas que tenemos es que no disponemos de todos los ordenadores que quisiéramos. Es decir, estar con un aula de 10 o 12 ordenadores en un centro, pues está bien, pero es claramente insuficiente. Disponer de más ordenadores, es decir, de una ratio mayor de ordenadores por alumno, permitiría, pues eso, el acceso, la disposición de recursos, de tecnologías, etcétera, para todos. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, el departamento nos mandará lo que nos mande, pero el problema es que cuando nos manda algo nos retira otra cosa. Esa otra cosa se puede utilizar, se puede reutilizar o se puede seguir utilizando. Ahí tenemos la posibilidad de hacer convivir los ordenadores de última generación con los viejos que van quedando cuando Berriztu nos manda otros. Y eso se puede hacer a través de un sistema de terminales ligeros que con simplemente un servidor
que controla 16, 18 o 20 máquinas, que agiliza enormemente la administración y la gestión de programas, etcétera, pueden funcionar y podemos aumentar de esta manera la relación entre profesores, o sea, entre ordenadores y alumnos en el centro. Y esto es todo.